Bueno, buenos días nuevamente. Les prometo que esta ya es la última de mi parte. Ahora vamos a hablar un poquito de el tema de la administración de data centers. Para entender un poquito esto y cómo se relaciona con la eficiencia, ¿sí? Vamos a hacer una analogía. ¿Cómo sacan la eficiencia de su coche? Kilómetros por galón, por litro, whatever, no importa. ¿De dónde obtienen el dato de los kilómetros? Del odómetro. Hay un sensor, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el de los litros o galones, lo que sea? Y esperemos que nos vendan realmente litros o realmente galones, ¿no? Esa es otra historia. Hay un sensor, ¿no? Ya sea en el coche o en la bomba de donde se carga. Y después, ¿qué pasa? ¿Cómo sacan la eficiencia? Ya tenemos kilómetros, ya tenemos litros, ¿cómo sacan la eficiencia? La matemática, ¿no? ¿Lo cargan en un Excel? O así la calculadora, o como quiera, no importa, ¿no? Entonces, este sería el ejemplo, ¿sí? En teoría tradicional. La pregunta obligada es, ya sabemos, o ya se enteraron, que el auto es ineficiente. ¿Después qué hacen? ¿Qué pasa después? Lo llevan al mecánico. Pero al mecánico, ¿a cuál? Puede ser que el auto sea ineficiente porque le falta afinación al motor, puede ser que el auto sea ineficiente porque la transmisión ya está dañada, puede ser que el auto sea ineficiente porque circulan con las llantas con presión baja, ¿sí? Puede ser que sea ineficiente porque se sienten pilotos de carreras allá en la calle. Puede ser por muchas razones, ¿sí? Entonces, ¿no sería más fácil esto? Hoy en día la industria automotriz en este sentido va muy avanzada, ¿sí? Yo lo digo más en son de broma, que hoy en día los autos les predicen hasta el futuro, ¿sí? Les dicen si las llantas están desinfladas, les indican cuándo hay que llevarlo al servicio, les indica si algún componente ya está dañado, etcétera, 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 ¿sí? Yo creo, es mi opinión personal, que esto también debería de ocurrir en los centros de datos, ¿sí? Les pregunto, ¿cómo toman la lectura, por ejemplo, de las temperaturas en pasillos fríos, pasillos calientes? No voy a preguntar dónde está el sensor. Es otra historia. ¿Cómo la toman? Pues a veces van con una cámara, van con el medidor. Eso, ¿después qué le pasa? ¿Qué les han contado que pasa después? Me han contado que se vacía un Excel, ¿sí? Está bien, ahí llevan el registro. La pregunta obligada es, ¿después qué le pasa a ese Excel? ¿Les han contado, han visto alguna gráfica, alguna tendencia? Pues acá dicen que no. Me han contado que no, ¿sí? Eso y no haber tomado la lectura es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es el ejemplo del auto. O sea, que alguna herramienta, alguna aplicación les permita precisamente automatizar toda esa información. Eso es precisamente lo que hace el DCIM, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, no es una definición que Schneider o nosotros nos inventamos, ahí tienen la fuente. Lo primero que hay que entender con el DCIM es que son una serie de herramientas, o sea, no es único, son una serie de aplicaciones, son una serie de sistemas. Como comentábamos con lo del auto, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer para poder determinar si un centro de datos es eficiente o no?
pues, tomar lecturas. Lo platicamos con el coche. Si no tenemos la lectura del odómetro o del consumo de gasolina que se le ha puesto al auto, pues es imposible sacar la eficiencia del coche. No hay manera de hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar datos de muchos tipos que ahorita vamos a ver cómo. Y el segundo punto es trabajar con la información, ¿sí? Sacarla, en el caso del coche, sacarla al kilómetros por litro, publicarlo, está en el tablero, etcétera. Entonces, realmente las herramientas de SIM tratan de cubrir estos aspectos. Primero tomo datos y después manejo la información. Desde mi particular punto de vista, quizá la parte más importante es, ya tomé datos, ya trabajé la información, ya hice cálculos, etcétera, pero si esa información no se publica, o sea, no la ve la persona correcta en el formato correcto, el haber tomado la información, la lectura de los diferentes componentes de infraestructura y no haberlo hecho es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que por definición se llama el DSIM. En el caso de Schneider, nuestra plataforma de DSIM se llama Structurewear y Structurewear va a estar compuesta por 3 niveles. El primer nivel, que lo ven identificado en color rojo, es el nivel de monitoreo, como lo indica ahí. Más allá del monitoreo per se como tal, de lo que son los componentes de infraestructura que están dentro de la sala blanca, que muchos de los equipos que se instalan hoy en día tienen interfaces TCP/IP y eso se puede ver a través de un web browser, hay componentes de infraestructura que no están precisamente dentro del data center, pero sí lo afectan de manera muy importante. Ejemplos: los chillers del sistema de aire acondicionado o las unidades de transferencia o grupos electrógenos para la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, ese tipo de componentes usualmente no comunican a la red vía TCP/IP, lo hacen en algún otro protocolo, ya sea en Modbus o en BACnet o contactos secos, etcétera. Entonces, a través de esa primera capa de monitoreo se puede integrar esa información independientemente del tipo de protocolo que ese dispositivo hable. Entonces, de esa manera ya se tendría una foto completa en términos de infraestructura, en términos de monitoreo, de qué es lo que está sucediendo en el data center, ya sea dentro de la sala blanca o en lo que la industria de los data centers se conoce como el área gris, ¿sí? Con los componentes de infraestructura. Después viene una segunda capa, que es la capa de operaciones, ¿sí? Esta capa va a traducir la información que está siendo tomada desde el sistema de monitoreo. Lo va a traducir en términos de IT. Ahorita vamos a ver cómo. Y el tercer nivel lo vemos en color verde, que es la toma de decisiones. El ejemplo del auto, ya recibí la información de que el auto es ineficiente, ahora tengo que tomar una decisión. Lo mismo va a ocurrir en el centro de datos. Ya sabemos que el centro de datos es ineficiente, entonces va a venir un proceso de tomar decisiones. ¿En base a qué se van a tomar decisiones? En base al monitoreo y en base a la explotación de la información de diferentes maneras. Para entenderlo un poquito mejor, voy a utilizar este ejemplo. En la parte de abajo tenemos un diagrama unifilar. El ejemplo que voy a tomar es o la variable que voy a utilizar es el amperaje. ¿Por qué es importante monitorear el amperaje en un centro de datos? Ustedes díganme, ¿por qué es importante monitorear esto? Es la capacidad, ¿estamos de acuerdo? La capacidad de un circuito, la capacidad del UPS, la capacidad del breaker, de los cables inclusive, por eso es importante monitorearlo. Entonces, a este nivel es muy importante, pero si ahora esta misma variable llamada amperaje la llevamos al siguiente nivel, la parte de operaciones, ¿eso en qué se traduce? Se traduce simple y sencillamente en la capacidad de poner más o menos servidores en un gabinete o dentro del data center, ¿sí? La variable es la misma, pero la manera en que se está interpretando es totalmente diferente, ¿sí? Y si ahora ese mismo amperaje que monitoreamos aquí lo llevamos a un nivel de toma de decisiones, ¿en qué se traduce? Les hago la pregunta. Usualmente, ¿en qué se traduce eso?
en dinero, en costo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la variable ha sido la misma, pero la manera en que se ha interpretado es totalmente diferente. ¿Sí? El DCIM va a pasar por estos 3 niveles. ¿Sí? Aquí es a donde vamos a publicar la información. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, le paso información al financiero en términos de amperaje, ¿me va a entender? Mira, el centro de datos consume lo que ustedes quieran, 200, 500, 1000 amperes, lo que sea. No me va a entender, se lo tengo que traducir. ¿Sí? Entonces, StructureWare o las herramientas de DCIM van a pasar o deberían de pasar por estos 3 niveles. Otra componente importante de los sistemas de DCIM es la siguiente. La razón del ser del data center es esta, estamos de acuerdo. ¿Sí? No es infraestructura, la razón de ser de un data center son los equipos IT. ¿Sí? ¿Y cuál es el lenguaje en términos de IT? Pues ahí lo tienen, servidores, ancho de banda, cores, SLAs, calidad en el servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje de IT, estamos de acuerdo. Yo les hago la pregunta, ¿un servidor físico o un servidor virtual es exactamente igual? En términos de infraestructura, ¿en qué se traduce? ¿Qué representa un servidor físico o un servidor virtual? Sin miedo. ¿Perdón? En términos de infraestructura. Carga, en eso se traduce. Físico, virtual, es igual. En el caso del espacio físico, el servidor físico como tal sí, pero un virtual ya no. Ya es una pieza de software, ¿sí? Pero se traduce simple y sencillamente en carga, kilowatt hora. Entonces, ¿cómo le hago para traducir del mundo IT al mundo infraestructura? El ejemplo típico que usualmente se utiliza. Si yo voy a mover un servidor virtual, que hoy en día es muy fácil hacerlo, ¿sí? De un servidor físico a otro o de un gabinete a otro, realmente ¿qué es lo que se está moviendo? Lo que está moviendo es carga, es kilowatt hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que a donde voy a mover esa nueva carga hay capacidad eléctrica, hay aire acondicionado, ¿sí? Para soportar esa nueva carga? Como lo acabo de comentar, la parte física ya no entra tanto en juego, pero sí la carga. Entonces, es un tema bien complejo, ¿sí? Hoy en día las herramientas de virtualización tienen esa posibilidad de mover los servidores a lo largo y ancho del centro de datos. ¿Cómo se administra eso, pero en términos de infraestructura? Y es un tema bastante complejo. Entonces, es ahí donde entra precisamente las herramientas de DCIM. Van a unir el mundo de IT con el mundo de la parte de infraestructura, ¿sí? La parte electromecánica. ¿Okay? ¿Cómo va a estar trabajando? Bueno, como ya lo comentamos, primero hay que tomar lecturas de los componentes de infraestructura electromecánica que están soportando la operación del data center. Ahí vemos unidades de aire acondicionado, ahí vemos UPS, ahí vemos unidades de distribución de energía, ahí podrían estar sensores, etcétera. Hoy en día la gran mayoría de los equipos que soportan centros de datos comunican de alguna manera a la red, ya sea vía TCP/IP, ya sea Modbus, BACnet, como ya lo comenté. Entonces, lo primero que habría que hacer es tomar esas lecturas. ¿Sí? El segundo paso es concentrar la información, una base de datos. Como yo les comento, hoy en día muchos de estos equipos, por ejemplo las racks PDUs, comunican a la red. Si tengo 2 racks PDUs, bueno, pues es muy sencillo, se abre una sesión de HTTP, de Explorer, de cualquier browser y pueden ver la información. Si hay 2 es muy fácil, si hay 200 quiero ver que lo hagan, se complica mucho el tema. Entonces ahí es donde viene empezar a concentrar la información en una base de datos, ¿sí? De tal manera que yo puedo empezar a través de una sola pantalla, una sola consola, empezar a administrar ahora sí esos componentes de infraestructura que están afectando la operación del data center. Y una vez que tengo esto consolidado, que ya empiezo a tener lecturas, viene el tercer nivel, que lo ven identificado nuevamente en color azul, explotar la información,
¿sí? Ya tengo monitoreo, puedo modelar el centro de datos hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, según sea el caso, para saber cómo se va a comportar ese centro de datos con nuevas cargas, con nuevos servidores, etcétera. Y quizá la parte más importante aquí es la comunicación con los equipos IT. Les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo van a comprar un nuevo UPS? ¿De dónde obtienen la información para calcular el nuevo UPS? ¿De dónde? ¿De lo que está consumiendo? Pero tú vas a tener 10 servidores, por decir algo. ¿De dónde obtienes el dato de cuánto consume cada servidor? De la especificación del server, del dato de placa. Y usualmente, ¿de qué tamaño quedó el UPS? La carga es así y el UPS this big. ¿Sí? Porque no son datos típicos, la verdad es que no son datos típicos. ¿Qué sería lo sensato? Pues preguntarle a los servidores, ¿estamos de acuerdo? Oye, servidor 1, servidor 2, servidor X, ¿cuál ha sido tu consumo el último mes, la última semana, los últimos 6 meses, lo que tenga que suceder? Hoy en día los servidores tienen esa capacidad, ya sean físicos o virtuales, es igual. Tienen la capacidad de mandar esa información. Otra vez, son como sensores, tomar esa información y utilizarla para explotar la información. Entonces, esta es la manera como las herramientas de SIM trabajan y en particular Structure. No me voy a detener mucho acá. Esta es la primera, consolidar la información. Ya vemos ahí, por ejemplo, algunas gráficas, ¿sí? Cuál ha sido el consumo, cuál ha sido el voltaje, calidad de la energía, el sistema de enfriamiento, las temperaturas de los pasillos fríos, pasillos calientes, etcétera. Entonces ya puedo empezar aquí a tomar cierta información, modelar de cierta manera, administrar el centro de datos y puedo incluir esta información, por ejemplo, en dispositivos móviles. Hoy en día, en este momento, podrían ustedes a través de sus teléfonos inteligentes o a través de tablets estar viendo cuál es la salud de su centro de datos aquí, sentados en este lugar, ¿sí? Ver si se están presentando alertas, si se está presentando alguna situación crítica que pueda afectar la operación del centro de datos. Hasta este momento, el sistema de monitoreo, ¿qué es lo que les dice? Les dice lo que ya ocurrió. Subió el voltaje, falló el UPS, falló el sistema de aire acondicionado, etcétera, ¿sí? En el mejor de los casos, si está perfectamente configurado, pues le está diciendo lo que está pasando en este momento. Si ya tengo el pasado con el sistema de monitoreo, lo que puedo generar es el presente, es decir, cómo está acomodada la sala de cómputo ahorita, en este momento. Realmente lo que se hace aquí es, hagan de cuenta que es como un AutoCAD, pero para centros de datos. Se genera un espacio tridimensional en donde se van ubicando los diferentes gabinetes, como lo vemos acá, en vista de planta y también en vista frontal. De tal manera que pueden tener ya a este nivel una administración de los componentes de infraestructura que están instalados dentro del data center, pero también de los equipos IT, es decir, ya de todos los activos que están entrando, saliendo del data center, ¿sí? Usualmente, cuando se tiene un sistema de monitoreo, se identifica el componente que está siendo monitoreado, ¿sí? Voy a tomar el ejemplo de las racks PDUs. Imaginemos que hay, no sé, 40 gabinetes en un sistema 2N. Eso representan 80 racks PDUs dentro de la sala de cómputo. Se alarma la 192.168.7.4. La primera pregunta es, ¿dónde está la punto 4? Hay 80. Empiezan las complicaciones. Corren al Excel, me han comentado, empiezan a buscar dónde está ubicada esa PDU y ojalá ahí el Excel esté actualizado, ¿sí? La verdad es que es bien complicado. Ya a este nivel lo que se hace es un link entre el sistema de monitoreo y el arreglo de la sala de cómputo, tal y como está acomodada en este momento. Se fijan, aquí los gabinetes están en color rojo. ¿Eso qué significa? Que en ese gabinete está presentándose alguna situación anómala. Es tan sencillo como pasar el mouse encima del gabinete para saber qué está pasando ahí.
Pero ¿de qué depende? Esto no es magia. Depende del sistema de monitoreo, estar trayendo la información, ¿sí? Entonces, hasta este punto llevaríamos el pasado y llevaríamos el presente, es decir, qué está ocurriendo con el data center y cómo está acomodado en este momento del día. El siguiente paso lógico, ¿cuál es? Pues ir al futuro. Y entonces vienen este tipo de modelaciones. Yo les pregunto, me han platicado, ¿cuál es el criterio de selección para colocar un nuevo servidor dentro del centro de datos? ¿Qué les han platicado al respecto? Pero vas a poner un nuevo server, ¿en dónde lo pones? Donde hay espacio, claro, ¿sí? Gabinete 1 no hay espacio, gabinete 2 no hay espacio, gabinete 3 aquí hay espacio, para adentro y sin preguntar. ¿Qué pasa con el circuito eléctrico? Ese aguanta. El breaker de 15 amperes, tráete el de 20. Ya, la libramos, ¿cierto o no? El aire acondicionado. Mira, se siente frío. Yo creo que sí aguanta. Ya varios están riendo. Seguramente les han platicado, ¿verdad? El cable de red. Van al patch panel, no hay puertos, van al switch, no hay puertos, y después ¿qué pasa? Tráete la bobina de cable, conectores, las pinzas, temporal. Eso de temporal no me lo creo, se va a quedar ahí para siempre. ¿Quién tiene el control de quién? ¿El administrador de la sala de cómputo o la sala de cómputo del administrador? Ahí se los dejo de tarea. Entonces, viene el determinar la capacidad en términos de infraestructura del centro de datos. ¿Puedo colocar este servidor en este gabinete o lo tengo que colocar en otro? ¿En base a qué? A 4 variables fundamentales, seguramente las conocen. Capacidad en la red, puertos, aire acondicionado, capacidad eléctrica y espacio físico, ¿sí? Otra vez, no es magia. Se puede sacar este modelado en función del sistema de monitoreo. Si no hay monitoreo, no hay manera de sacarlo. Y entonces sí, ahora el criterio de selección de dónde poner un nuevo servidor ya no está en función de dónde hay espacio físico, sino dónde se tienen las condiciones adecuadas para montar ese servidor a lo largo del tiempo. Es decir, estamos modelando hacia el futuro. Control de cambios. ¿Quién de ustedes me dice cuándo le toca cambio de filtros a sus unidades de aire acondicionado? ¿Quién se anima? Por allá algún valiente. Entonces, la verdad es que llevar ya el control de mantenimientos, de cambios, de activos, movimientos, etcétera, dentro de los centros de datos se ha convertido en un tema bien complicado. Y si esto le sumamos los servidores virtuales, créanme que es un dolor de cabeza. Entonces ya se llevan o ya existen herramientas precisamente para llevar esta administración dentro de las salas de cómputo. Igual no se me vayan con la idea de que esto es para los grandes centros de datos con miles de servidores. No es cierto. Podemos tener este tipo de administración. La plática anterior hablaba yo, por ejemplo, de contenedores de 10 pies con 3 gabinetes. Desde ahí podemos tener este tipo de administración, yendo hacia arriba, por supuesto. El manejo de la eficiencia, que es parte de la plática. El famoso PUE. ¿Qué les indica el PUE? Es un benchmark. Les indica si son eficientes o si no son eficientes. Vuelvo al ejemplo del automóvil. Ya sé que el coche es ineficiente, pero ahora ¿qué hago después? Lo mismo aplica para el centro de datos. Ya sé que soy ineficiente. ¿Y dónde soy ineficiente? Sería la pregunta. Eso el PUE no se los dice. El PUE les dice, estás arriba, estás abajo, pero no te dicen dónde. Entonces, si ya se hizo todo la toma de datos, se modeló el centro de datos, se hizo un layout, etcétera, se clasifica la información y entonces sí puedo sacar este tipo de gráficas, en no decir, bueno, de este PUE, el número que ustedes quieran, 2.5, 2, lo que ustedes quieran, está compuesto de
tanto va a los equipos IT, tanto va a la infraestructura, tanto va a las UPS, tanto va al aire, etcétera. De tal manera que entonces sí se pueden tomar decisiones sobre, ya sé que soy ineficiente y ya sé qué subsistema dentro del centro de datos tengo que atacar, ¿sí? Si ven el PUE solito, está bien, pero ¿y luego qué hago? No hay parámetro como para tomar decisiones. Entonces, este tipo de herramientas hacen precisamente esto. La parte de integrar los equipos IT al sistema de monitoreo, lo que ya les comentaba. Se toman datos de placa, pero usualmente el UPS queda sobredimensionado. Lo sensato, ¿cuál es? Pues preguntarle al servidor, cuánto has consumido. Tenemos alianzas muy cercanas, muy fuertes, con fabricantes precisamente que se dedican a desarrollar este tipo de temas. Aquí el ejemplo es Intel. Estos módulos están desarrollados junto con la gente de Intel para tomar precisamente la información directamente de los servidores. Una vez que se hizo todo eso, bueno, pues es publicar la información. Aquí ven ejemplos, ya aquí me voy a ir más rápido, de cómo se puede publicar este tipo de información, este tipo de parámetros a la persona correcta en el lenguaje correcto. El ejemplo que les comentaba del amperaje. A saltar esto. Yo los invito a que, al igual que en la plática anterior, bajen información. Hay mucha información disponible acerca de los sistemas de SIM. Pueden entrar a la página de APC, bajar white papers. Si entran a YouTube y le ponen Structureware, van a encontrar, no sé, alrededor de 50 videos que hablan precisamente de estos temas que ahorita platiqué de manera muy rápida, que tienen que ver o están directamente relacionados con la administración de un centro de datos basados en herramientas de SIM. Y los invito a que entren a este sitio en particular de simsupport.apc, que es precisamente el portal donde se van a encontrar información muy detallada acerca de las herramientas. Pueden estar en contacto a través de un blog con expertos que manejan este tipo de temas. Pueden descargar los manuales de las diferentes aplicaciones desde ese sitio. Entonces, esto es en términos generales las herramientas de administración y monitoreo.